la pastora Loli, quien tiene el privilegio de llevar la palabra de Dios. Amén. Y le damos otro aplauso al Señor. Gracias. Gracias. Dios les bendiga, amados. Bienvenidos sean todos, los amigos, los hermanos que están acá entre nosotros. Es un gusto, hermano, poder compartir la palabra de Dios esta mañana con ustedes. Esperando en el Señor que pueda edificar tu corazón. Y no solo eso, sino que podamos ponerla entonces cada día por obra. Quiero hacerles una pregunta. Si usted escucha a alguien, pues, decir, Jesús me sanó, o sabe de alguien que fue sanado por el Señor Jesucristo, ¿qué diría? ¿Qué sentirías? Alegría, gozo, una victoria, ¿verdad? Una victoria de Cristo y su iglesia. ¿Será que alguien puede sentir odio, enojo, tristeza cuando oye de las maravillas de Jesús? No, ¿verdad? Es incomprensible que alguien viendo las maravillas de Jesús se enoje. Es raro, ¿verdad? Pero resulta ser que hay un caso en las Sagradas Escrituras, no uno solo, sino varios acontecimientos, donde hombres que eran los religiosos del tiempo de Jesús se enojaban cuando veían a Jesús hacer las grandes obras que hacía. Y uno de estos casos es el que quiero compartir con ustedes en esta mañana. Y ese relato, hermanos, se encuentra en Marcos, capítulo 3, desde el versículo 1 hasta el 6. Es un relato breve, hermanos, porque Marcos se caracteriza por eso. El escritor Marcos es breve, sin embargo presenta detalles importantísimos. Marcos capítulo 3, verso 1 al 6. Como veo que ustedes están interesados, lo voy a leer de una vez. Porque muchos ya se están poniendo de pie, hermano. Esa es la costumbre. Entonces vamos a leerlo, ¿sí? Marcos 3, 1 al 6. Dice de la manera siguiente. Otra vez entró Jesús en la sinagoga y había allí un hombre que tenía seca una mano. Y le acechaban para ver si en el día de reposo le sanaría, a fin de poder acusarle. Entonces dijo al hombre que tenía la mano seca, levántate y ponte en medio. Y les dijo, ¿es lícito en los días de reposo hacer bien o hacer mal? ¿Salvar la vida o quitarla? Pero ellos callaban. Entonces, mirándolos alrededor con enojo, entristecido por la dureza de sus corazones, dijo al hombre, extiende tu mano. Y él la extendió y la mano le fue restaurada sana. Y salidos los fariseos, tomaron consejo con los herodianos contra él para
destruirle. Vamos a orar. Vamos a orarle a nuestro Dios. Padre, gracias. Te bendecimos, honramos tu nombre, glorificamos tu santo nombre, Señor. Tú eres el único digno de recibir gloria, honra y alabanza. Aquí estamos en esta hora, en este instante, para recibir tu palabra. Sea usted obrando los corazones en el poderoso nombre de Jesús. Pueden sentarse. Si se fijan, hay hombres que rechazaban a Jesucristo. Jesús, en todo el trayecto de su ministerio, tuvo que enfrentar muchos desafíos, enfrentarse a muchas controversias. Y una de ellas fue acá, hermano, en lo que está relatando Marcos en su capítulo 3. Y ese relato se llama El hombre de la mano seca. Y así, hermano, se titula esta palabra, el hombre de la mano seca. Hoy vamos a ver algunas de las enseñanzas que nos deja este pasaje bíblico. En primer lugar, hermanos, al iniciar la lectura, podemos ver a Jesús entrando en la sinagoga. ¿Qué es una sinagoga? Es el lugar de adoración, de estudio, de interpretación de la Torá, un lugar de reunión para la comunidad judía. Bien, este lugar lo visitaba nuestro Señor Jesucristo por cuanto Él era judío. Y dice la Biblia que Él, como acostumbraba, siempre iba a la sinagoga. En ese lugar, hermanos, iba a ser el centro de un episodio, de una situación que Él iba a enfrentar. Ahora bien, el primer aspecto o enseñanza que podemos extraer de ese relato bíblico es que Jesucristo pasa por encima de las dificultades. A Él lo esperaba en ese lugar la controversia. El capítulo anterior, que es el capítulo 2, narra, hermanos, cómo los religiosos de ese tiempo habían interceptado a Jesús, porque ellos andaban detrás de Él. Así como la multitud le seguía, ellos le seguían también, pero con malas intenciones, con las intenciones de avergonzarlo, con las intenciones de oponerse, con las intenciones, con malas intenciones. Era diferente al grupo que lo seguían porque se admiraban del Señor Jesucristo. Porque donde pasaba el Señor Jesucristo, hermanos, sucedían cosas poderosas. Donde pasaba el Maestro, allí había manifestación del poder de Dios. Y estos estaban viendo todo eso, porque se la pasaban siguiendo a Jesús. Dice que cuando Él entra, se encuentra allí un caballero, había un hombre. Este hombre tenía una condición, tenía una mano paralizada, tenía una mano seca, dicen allí. Y le observaban para ver si lo sanaba en el día de reposo. Se fijan que no estaban esperando el milagro porque sí sabían que Él tenía el poder para sanarlo. Pero lo estaban esperando, era para acusarlo. Porque desde su interpretación, desde su perspectiva, el día de reposo no podía
sanarse a nadie. No podían hacer nada desde su punto de vista, desde el punto de vista que ellos tenían para entender el día de reposo. Es decir, que esa sanidad que se iba a efectuar en ese lugar era un pretexto para ellos atacar a Jesús. Pero algo que nos enseña la Biblia y que hemos visto del Señor, que Él tiene el poder, hermanos, para transformar cualquier circunstancia. La circunstancia más negativa que tú puedas vivir, Él tiene poder para transformarla. Y eso es lo que vemos acá. Habían malas intenciones. Pero ¿sabe ese dicho que el enemigo trabaja para Dios? El enemigo tiene que doblar sus rodillas y reconocer que Jesús tiene todo el dominio, el poder y la autoridad. Amén. Y así pasó en este caso. Jesucristo pasó por encima de lo que estaban fraguando en contra de él. Él entró como era costumbre. Y estos estaban como esperándolo en una emboscada. Lo que les contaba del capítulo 2, ellos lo habían enfrentado porque los discípulos en el día de reposo, hicieron lo siguiente. Leamos el capítulo 2, verso 23 en adelante. Aconteció que al pasar él por los sembrados, un día de reposo, sus discípulos andando comenzaron a arrancar espigas. Entonces los fariseos le dijeron, mira, ¿por qué hacen esto? Porque hacen en el día de reposo lo que no es lícito. Pero él les dijo, ¿nunca leíste lo que hizo David cuando tuvo necesidad y sintió hambre? Él y los que con él estaban, cómo entró en la casa de Dios, siendo Abiatar sumo sacerdote, y comió los panes de la proposición, de los cuales no es lícito comer sino a los sacerdotes, y aún dio a los que con él estaban. También les dijo, el día de reposo fue hecho por causa del hombre y no el hombre por causa del día de reposo. Por tanto, el Hijo del Hombre es Señor aún del día de reposo. Eso hizo que esos hombres crujieran sus dientes. ¿Por qué, hermanos? Porque él allí estaba manifestando su deidad. Porque Jesús es Dios. Y ellos no podían entender por qué él se atribuía ese atributo. Ahora, el reposo, ese día de reposo, él le hace mención de lo que hizo David. Ciertamente no era lícito, sino a los sacerdotes comer del pan de la propiciación. Pero había una necesidad. Y David no era cualquiera. David era el rey, el escogido por Dios. Y en esa autoridad, él entró y comieron. Amén, hermanos. Comieron allí. Y el sacerdote no se los prohibió, porque había allí una autoridad. Estaba el escogido de Dios. Y es por eso que entonces llega Jesús, menciona eso y se dice, por cuanto el Hijo del Hombre es Señor aún del día de reposo. Porque Jesús aún está por encima del día de reposo. El día de reposo es un tiempo que se estableció
por el Señor, el mismo Señor instituyó ese día de reposo y dijo que debían santificarlo, como se puede leer en Éxodo. Pero ellos habían, hermano, desfigurado totalmente lo que el Señor quería con el día de reposo. Ese día de reposo iba a representar ese tiempo de oración, ese tiempo de adoración, ese tiempo de dedicación a Dios y un tiempo de descanso. Para que el pueblo entendiera cuánto el Señor les amaba, que tenía cuidado de ellos, porque ciertamente iban a trabajar tantos días y iba a haber un día que era el sábado que debían descansar. Pero los religiosos del tiempo de Jesús entonces comenzaron a añadir cosas y cosas y cosas y habían hecho una montaña de cuestiones que estaban poniendo, que estaban añadiendo a ese día que era un día especial. Y fue tanta la montaña de añadiduras que colocaron sobre ellos que era difícil, que a la verdad, en vez de descansar, en vez de estar pendiente de esa adoración al Señor, de estar en esa comunión con Dios, estaban pendientes de qué debían o no debían hacer. Comenzó a convertirse algo hermoso, especial, en una carga, en un peso, porque ni siquiera ellos lo podían llevar. Y ellos querían entonces, si Jesús sanaba a este hombre, ellos iban a decir, Jesús está allí cometiendo una falta porque está violando el día de reposo. Cuando Jesús viene de ese acontecimiento que se narra en el capítulo 2, si bien es cierto, cuando llegaba a la sinagoga, ¿con quién se iba a conseguir? Con los religiosos del tiempo, con los mismos que había discutido en el capítulo 2, se los iba a conseguir en la sinagoga. Pero a él no le importó eso, hermanos. El Señor pasó por encima de eso, porque era necesario que Él estuviera allí. Era necesario que el pueblo conociera la verdad. Era necesario que Él pregonara el evangelio de salvación. Era necesario que ese hombre que estaba allí viera la gloria de Dios. Ese hombre que estaba allí con esa necesidad fuera atendido. Amén, hermanos. Y él tenía muchas razones para no querer asistir a la sinagoga. Sin embargo, por amor a usted, por amor a mí, él estuvo en ese lugar. Se enfrentó a cada uno de los religiosos de ese tiempo. Se enfrentó a ellos para que el pueblo conociera la verdad. Estos habían transversado totalmente el propósito de Dios con relación al tema del día de reposo. La gente andaba, en vez de tener reposo, andaban encadenados, andaban angustiados. ¿Qué puedo, qué no puedo hacer? ¿Me estará mirando algún líder religioso que entonces después me vaya a caer encima? Tremendo, hermanos. Se perdió, se desvirtuó el propósito de Dios. Sin embargo, el Señor, por amor de nosotros, saltó cualquier dificultad, porque nuestro Dios, por supuesto, es todopoderoso.
seca, hermanos, que tenía esa parálisis en su mano derecha, como lo describe Lucas, era su mano derecha, hermano, la mano que uno utiliza más para el trabajo, para escribir, X. Cuando uno anda enyesado, qué incómodo es, hermano, porque tienes que depender de otro. Cuanto más él, que no era un yeso, hermano, estaba ya, su mano estaba discapacitada. Tenía que depender de otros. Y él sabía, hermano, que allí no le iban a dar preponderancia a su necesidad, sino que los religiosos de ese tiempo siempre estaban enmarcados en otra circunstancia, en otra, sus intereses eran distintos a los intereses que realmente tenía el pueblo. Pero el Señor Jesucristo llegó allí para demostrar realmente cuál es la verdad, para demostrar realmente cuál era la intención de Dios con el pueblo. Porque la intención de Dios con su pueblo no es martirizarlo, no es agobiarlo, no es atormentarlo. Él vino para darnos vida y vida en abundancia. Él vino para hacernos libres por su palabra. Su palabra, hermano, es verdad. Su verdad nos hace libre. Esa es la verdadera intención. Y para darnos esa libertad, Él rebasó toda dificultad y salió vencedor. Porque una de las cosas más terribles era ir a la cruz. Pero Él fue a la cruz por ti y por mí. Damos gloria a nuestro Dios. Esto me hacía pensar y recordar que hay muchos que cuando tienen una adversidad, cuando se enfrentan a algún desafío, se desmotivan. Si pasa algo en la congregación, si tienen alguna diferencia con un líder, con un hermano, con el pastor, ¿cuál es la decisión que en su mayoría la gente toma? No voy más a esa congregación, no voy más a ese culto, no voy más a ese grupo familiar. Pero el Señor nos enseña aquí que aunque tú enfrentes lo que sea, el Señor va a dar la victoria. ¡Aleluya! Que debemos estar claros en el propósito de Dios para con nosotros. Y que cuando tú obedeces al Señor, cuando tú tienes claro lo que dice el Salmo 122:1, yo me alegré con los que decían, a la casa de Jehová iremos. Cuando tú estás claro que el lugar de reunión de los santos, Dios envía bendición y vida eterna, usted se viene para su reunión. Usted se va para su grupo familiar. ¿Y sabe qué? El hombre de la mano seca, quizás él no se imaginaba que iba, cuando se congregara allí, iba a ser, amados, el centro o la manzana de la discordia, porque a él lo iban a usar para acusar al maestro. Pero como ya les dije, el Señor tiene el poder para revertir cualquier situación. El enemigo puede fraguar cualquier situación en contra de ti, en contra de la iglesia, pero el Señor tiene el poder para desbaratar los planes del maligno. ¿Lo crees? Hay un gloria a Dios bien fuerte. Y fue así, hermanos. Fue así. ¿Qué hizo el Señor? Fue a la sinagoga, vio a ese hombre que estaba allí e hizo lo que tenía que hacer. Así que, amados, usted no sabe cuál es el día de la visitación de Jehová para su vida. Usted no sabe cuál es el momento donde Dios va a decir, allí está tu milagro.
Así que no rehúse a reunirse. No rehúse a venir al lugar de adoración, porque allí Jehová te va a sorprender. Allí el Señor te puede sorprender. Debes vencer los obstáculos. Debes vencer todas las cosas, porque el Señor te espera para bendecirte. Amén. En el relato estamos allí leyendo, dice el versículo 3, recuerda, estamos en Marcos capítulo 3, donde vemos otra enseñanza. Y dice, y dijo al hombre que tenía la mano seca, levántate y ponte aquí en medio. El verso 4, entonces le dijo, hizo la pregunta, ¿a quiénes? A los religiosos. ¿Es lícito en el día de reposo hacer bien o hacer mal? Si el Señor le preguntara a usted eso, hoy, ¿es lícito hacer el bien o el mal? ¿Salvar una vida o morir? Salvarla. Cristo vino a morir para que nosotros tuviéramos vida, para salvarnos, para darnos vida y esa vida en abundancia. Amén. ¿Qué ocurre? Número 2, Jesucristo vino a desafiar todas esas costumbres, todas esas normas farisaicas. Jesucristo vino a desmontar la mentira de Satanás. Satanás quiere mantener al hombre encarcelado, mantenerlo enceguecido, mantenerlo encadenado. Pero Jesús vino para que fueran libres. Conoceréis la verdad y la verdad los hará libres. Jesucristo es la verdad. Y Él vino a desafiar todo aquello que se levantaba en contra de la verdad de Dios. Y eso es lo que tuvo que hacer en ese momento. Cuando le dice a este hombre, levántate y ponte aquí en medio. Generalmente, en el relato bíblico, ¿qué le dice Jesús al que lo ha sanado, al que lo ha liberado? Generalmente le dice que no cuentes. Especialmente en el inicio de su ministerio. Si se dan cuenta, es el capítulo 3, está iniciando su ministerio. Y generalmente le decía, Pastor Julio, te sané, no digas nada, quédate tranquilito. Pero en ese momento, ¿qué hizo? Llamó para que todos fueran testigos, observaran el milagro que él estaba a punto de realizar. Porque era necesario que estos hombres entendieran realmente el propósito de Dios. Que ellos entendieran realmente por qué Jesús estaba en la tierra. Hermano, dice ahí que sus corazones estaban endurecidos. Eran corazones que por donde Jesús se les metía no conseguía cabida. Y eso es tremendo, hermanos. Es tremendo. Y tiene que hacerles la pregunta. ¿Es lícito en el día de reposo hacer el bien o el mal? ¿Sabe por qué? Porque en el día de reposo, si alguien se enfermaba, debía ser atendido después del día de reposo.
Eso es una estipulación que ellos colocaron. Eso no lo puso Dios. Fueron ellos que colocaron esa añadidura. A menos que la persona estuviera a punto de morir. Si no se estaba muriendo, vamos a dejarlo para mañana. Eso no se coincide con ciertas realidades. Algunas realidades que vemos por ahí. Tenemos coincidencia. Tenemos que llegar muriéndonos para ver. Así estaban ellos. ¿Por qué? Porque lo que ellos realmente estaban interesados es en mantener su estatus. Era mantener lo que ellos habían creado. Y ellos estaban lejísimos del propósito de Dios, que es hacer el bien, que es amar al prójimo como a ti mismo. Porque si tú amas al Señor, tú tienes que amar al prójimo como a ti mismo. Porque ¿cómo lo vas a amar a Él si no lo has visto? Y a este que tú estás viendo no lo amas. ¿Cómo es esto? Entonces, el Señor les dio a entender, les explicó, les dio la cátedra a través del milagro de este hombre que tenía esa mano paralizada. ¿Y ellos cómo quedaron? En silencio. ¿Debo dar vida o debo matar? ¿Debo dejar que alguien se muera? Él es la vida. Y por lo tanto no puede negarse a sí mismo. Él vino para dar vida, hermanos. Él no vino para dar muerte, Él vino para dar vida y vida en abundancia. Él vino para deshacer las ligaduras del hombre. Y por eso lo expuso allí. Ven, colócate en medio. Porque ellos van a conocer que yo soy Dios. Ellos van a conocer que yo tengo autoridad para sanar en el día de reposo, porque yo soy el Señor del día de reposo. Yo tengo la autoridad para sanar, para liberar, porque para eso fue enviado. Como dice Isaías 61. El Espíritu de Jehová el Señor está sobre mí, porque me envió Jehová, me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los presos apertura de la cárcel, a proclamar el año de la buena voluntad de Jehová y el día de venganza del Dios nuestro, y a consolar a los enlutados, a ordenar que a los afligidos de Sión se les dé gloria en lugar de ceniza, óleo de gozo en lugar de luto, manto de alegría en lugar de espíritu angustiado, y serán llamados árboles de justicia, plantío de Jehová, para gloria suya. Ponte aquí en medio, porque ellos verán que yo soy Dios. Ellos verán que se va a manifestar la gloria de Jehová, porque él sabía que había una necesidad en ese hombre. Había una necesidad salvífica, había una necesidad de redención en esa vida, había una necesidad física también. Él necesitaba la sanidad. Y el Señor le dijo: ven, extiende tu mano. ¿No le parece una petición como que no me puedo parar y me dice párate? No puedo mover la mano y me dice extiende la mano. La tenía paralizada, no la podía mover. Pero sabe, Jesús se consiguió con un hombre que tenía fe. Ese hombre que estaba allí iba porque amaba al Señor. Iba porque
Era un hombre piadoso, pero un hombre obediente. Y dice allí el relato que cuando el Señor le dijo, extiende tu mano, ¿qué dice la Biblia que él hizo? Entonces mirándolos alrededor con enojo, entristecido por la dureza de sus corazones, dijo al hombre, extiende tu mano. Y él la extendió. Y la mano le fue restaurada. El Señor te va a decir, extiende tu mano. Levántate y anda. Actívate en la fe. Cree al Señor Jesucristo. Cree, sé obediente a su palabra y vas a ver milagros en tu vida. Vas a ver la gloria de Dios en tu vida. ¿Por qué, hermanos? Porque lo último que tenemos aquí, podríamos extraer, sería enseñanza 3. El Señor tiene autoridad y poder. Y cuando el Señor dice, eso es. Cuando el Señor da la palabra, hermanos, esa enfermedad tiene que huir. Cuando el Señor da la palabra, cuando el Señor da la orden, los demonios tienen que irse. Los demonios huyen. Porque el Señor de toda autoridad se los está ordenando. Porque los demonios tiemblan y creen. Y están sujetos a la autoridad de Cristo. La enfermedad, la muerte, está sujeta a la autoridad de Jesucristo. Y cuando Él dice, eso se hace. Amén, amados. Cuando Él extendió su mano, quedó sano. Recibió liberación, recibió la sanidad. Quizás no lo esperaba, pero allí está el Señor para sorprenderle. Allí está el Señor para sorprender tu vida, para hacer cosas maravillosas en tu vida. Pero debemos creerle, debemos obedecerle, mantenernos fieles a Él, fiel al lugar donde tú estás, fiel al Señor. Él tiene toda autoridad. El apóstol Pablo escribe en Efesios, capítulo 1. Dice de la manera siguiente, verso 21. Se lo voy a leer desde el 20. La cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales, sobre todo principado y autoridad y poder y señorío, y sobre todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino también el venidero, y sometió todas las cosas bajo sus pies, y le dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Él es todopoderoso, hermanos. El Cristo que tú predicas, el Cristo que es el Señor de tu vida, es todopoderoso. Por Él y para Él fueron creadas todas las cosas, por Él subsisten. Gloria al santo nombre de Jesús. Sí que, amados, es importante entenderlo. Ese mismo Jesús que llegó a la sinagoga, que sanó esa mano,
que enfrentó a los fariseos, es el mismo Jesús, está aquí. Y está por ti. Sufrió la cruz, enfrentó todos los embates, todas las críticas, todo lo que él tuvo que enfrentar lo hizo por amor a su iglesia, por amor a los escogidos. De esta manera puedes confiar, puedes vivir en ese verdadero reposo. Porque al pueblo judío se le dio ese reposo, hermanos. Y hasta ahora, actualmente, ellos lo cumplen. La Iglesia Ortodoxa Judía. La Iglesia del Señor ha entendido que Jesús es su reposo. Aleluya. Y que nos reunimos los domingos para conmemorar la muerte de Jesús, la resurrección de Jesús. Nos reunimos porque Él resucitó al tercer día. Resucitó un domingo. Y nosotros nos reunimos para adorarle, para proclamar ese poder y esa autoridad. Gloria a nuestro Dios. Así que, amados, cuidémonos y no quedemos como los fariseos. ¿Cómo quedaron ellos? Quedaron como Faraón, con su corazón endurecido. Vieron la gloria de Dios, vieron la manifestación del poder de Dios. Sin embargo, lo que procuraban ellos, dice ese corto relato de Marcos, y salidos los fariseos, tomaron consejo con los herodianos contra él para destruirle. No vieron, no entendieron la visitación de Jehová. Su corazón se endureció. Faraón endureció su corazón, como dice Éxodo 7:13. Pero después el 10:27 dice que Jehová endureció el corazón de Faraón. Hermano, si usted oye hoy su voz, como dice Hebreo, no endurezca su corazón. Ábrase a la visitación del Señor. Aleluya. Confíe plenamente en Él. No hagamos como los fariseos. No endurezcáis vuestros corazones como en la provocación en el día de la tentación en el desierto, donde me tentaron vuestros padres, me probaron y vieron mis obras 40 años, y a causa de la cual me disgusté contra esa generación. Y dije, siempre andan vagando en su corazón y no han conocido mis caminos. Por tanto, juré en mi ira, no entrarán en mi reposo. Mirad, hermanos, que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Que nuestros corazones se mantengan limpios, en expectativa de la gloria de Dios, en la expectativa, en la esperanza de ver la manifestación del Hijo de Dios. La manifestación de su poder en tu vida, así como lo vio el hombre de la mano seca. No se endurezca tu corazón para entender las verdades de Jesucristo, porque la palabra de Dios es la que nos hace libres. Amén. Entonces, ya lo hemos visto, a Jesús por encima de las dificultades, a Jesús desafiando las normas
las creencias de los fariseos, de los líderes. Pero también hemos visto a Jesús demostrando su poder y su autoridad, manifestándose como Dios, como aquel que está por encima de ese día de reposo que tanto cuidaban los religiosos, porque Él es el verdadero reposo. Él es tu verdadera paz. Él es tu verdadero descanso. Póngase de pie. Oramos a nuestro Dios. Gracias, Señor. Tú eres nuestro reposo. Tú eres nuestro descanso. Tú eres nuestro ayudador. Ayúdanos, Señor, a ir por encima de toda circunstancia, creyendo, Señor, que tú estás con nosotros. Ayúdanos, Señor, a enfrentar cada desafío en la fe y en la esperanza en Cristo Jesús. Porque así como Él tenía autoridad, Él dio autoridad a su iglesia para hollar serpientes y escorpiones. Le dio autoridad a la iglesia para poner las manos sobre los enfermos y que estos sanen. Le dio autoridad a la iglesia para echar fuera a los demonios. Porque ese Cristo que estuvo en Galilea, que estuvo en Nazaret, ahora está con nosotros. Ahora se quiere manifestar a través de nosotros, a través de su iglesia, que ni las puertas del Hades prevalecerán contra ella. Gracias, Señor. Adoramos al Rey. Glorificamos al Rey. Recibe la alabanza. Recibe adoración, Señor. Gracias. Oh Cordero, tú vives, tú reinas. Aleluya. Gracias, Jesús. Pastor Julio, Dios me les bendiga cada día más y más, y que el reposo del Señor siga estando con ustedes.